Volvemos. Durante 30 años la perspectiva de tratamiento de este problema ha sido muy variada. Desde las teorías extrañas que hubo en un inicio en los 80s, hasta las teorías basadas en genes y en nuevos antirretrovirales han impactado el tratamiento de esta enfermedad. Quisiera preguntarle a Luis Fernando, antes y después en lo que es el tratamiento y cómo ha evolucionado de una enfermedad que era inherentemente mortal. ¿Qué nos puedes comentar, Luis? Probablemente sea uno de los cambios más trascendentales. Durante estos 30 años se ha avanzado mucho en el reconocimiento de cómo ocurre la infección y cuáles son sus mecanismos de transmisión, y una vez que llega a un individuo, qué es lo que sucede y cómo afecta a su sistema inmune. De ser una enfermedad que se reconoció que afectaba gravemente el sistema inmune, eso daba lugar a infecciones que llevaban la mayor parte de las veces a la muerte, y de considerar una enfermedad mortal. A partir de los segundos 15 años para acá, de mediados de los 90, con la aparición de medicamentos que han sido altamente efectivos para controlar la infección, pues cambió el concepto de una enfermedad 100% mortal o casi 100% mortal a una enfermedad que, si se maneja en forma adecuada, con medicamentos adecuados y un control virológico y de estudios que se debe tener en cada paciente, pues cambia a una enfermedad crónica. Y cambia una enfermedad crónica que un paciente puede incluso llevar una vida prácticamente normal y con una perspectiva de vida como cualquier otra persona. Pero me estás hablando de un concepto caro en el sentido del tratamiento, y que esto no está asequible quizás a todo el mundo. Ok, uno de los puntos importantes es que se tiene eso desde la década de los 90, que existe y se puede en un momento dado acceder a él. Particularmente, ¿qué pasa en nuestro país? Nuestro sistema de salud tiene muchas fortalezas y debilidades. Alguna fortaleza es que desde hace ya algunos años para acá, el sistema de salud, a las personas que no tienen acceso a estos medicamentos, el sistema de salud lo está proporcionando. Y lo está proporcionando junto con las pruebas que se tienen que hacer para llevar a cabo un buen tratamiento de estos pacientes. Entonces, es una fortaleza, a lo mejor no 100%. Nosotros tenemos experiencia en el Hospital Central, la Secretaría de Salud aquí en el Estado, las Secretarías de Salud de todos los estados tienen un sistema de manejo de pacientes con infección por VIH que les dan los tratamientos que deben de ser y les hacen su vigilancia periódica para ver que vayan respondiendo. Ahora, los pacientes que tienen contagiosidad o que tienen un contacto con él, sobre todo el personal médico, ¿llegan a tener esta cobertura? O sea, el médico que puede tener contacto todo el mundo que tiene contacto debe ser tratado, o quiénes son los que vale la pena seguir, porque los médicos de repente tenemos el concepto de que si tú trataste a un médico deberías vigilarte. ¿En qué momento puedes decir este médico debe ser tratado, vigilado, o hay un punto de corte para decir que un contagio laboral puede ser importante? Yo creo que son varias cosas que hay que puntualizar. Uno, lo que decíamos, hay manejo médico y caro, pero que puede ser accesible, y ese está abierto o debe de estar abierto a prácticamente toda la población. Okay. Pero en la realidad a veces no se da porque pues no hay acceso para todos. Uno va a la farmacia, una persona con VIH, y no encuentra el medicamento. Por eso no encuentra el tratamiento. Bueno, aunque la Constitución de los Estados Unidos mexicanos señala el derecho a la salud, los instrumentos internacionales que ha firmado, el compromiso contra la lucha del VIH, pues en realidad no se cumple del todo. Sí ha sido, se han sentado bases, pero no se cumple. Es posible que no se cumple al 100%, pero en general hay una... Aquí en el estado de San Luis Potosí. Y donde no se cumple el otro porcentaje, ¿qué pasa? Capacits tiene una lista de las personas que están infectados por infección por VIH en el estado y que no tienen seguridad social, tipo Seguro Social o ISSSTE, y esos se manejan, y esos medicamentos no los maneja la farmacia, lo maneja la propia Secretaría de Salud. Bueno, sí, son medicamentos. Aquí la duda, el problema que yo veo, y a fondo, es uno muy sencillo. A pesar de que sabemos que es una enfermedad que ahora se cura, a pesar de que sabemos que se cuenta con una protección, una cobertura oficial de los sistemas de salud, al menos en la teoría, licenciado, ¿por qué sigue habiendo casos nuevos? El problema es cultural, el problema sigue siendo de cultura de nuestra, y no nada más de México. Volvemos a la falta de información mundial. ¿Usted cree?
Sí, ese es un aspecto que se ve también, el aspecto social y de educación que se le debe de dar, y eso es donde nuestras fortalezas no están tan bien encaminadas. El paciente, aparte de darse el antirretroviral y su seguimiento de laboratorio, tiene que tener un sistema que sea capaz de detectar que se lo esté tomando en forma adecuada. Entonces ahí tiene que ser vigilancia de parte de los que están alrededor de este paciente, educación, psicología, de ver qué otros problemas están interfiriendo en que este paciente se lo pueda o no tomar. Particularmente, por ejemplo, en pacientes pediátricos. Los pacientes pediátricos vienen de unas familias totalmente disfuncionales, huérfanos muchos de ellos, otros que viven en instituciones públicas como el DIF, otros viven con un familiar, la abuelita, la tía o algún familiar que los recoge, y esos es nuestra obligación, es aparte de dar los medicamentos, el seguimiento que se los tomen como debe de ser, que no los abandonen. Hay apoyo psicológico, son personas que están en crecimiento, y que si la adherencia de un adulto al medicamento es difícil, en un paciente pediátrico es todavía más difícil, y cuando llega a la adolescencia todavía mucho más, entonces requieren apoyo, ahora sí que multi profesional, con mucho apoyo social. Y muchas veces los medicamentos, las personas, aún teniendo los medicamentos, los dejan. ¿Por qué? Por falta de cultura. Sí, estamos hablando de un problema que inicialmente fue farmacológico, ahora estamos en es un problema social. Quiero diferir un poco. Decía Daniel, curar. Estamos hablando de controlar. No es curable todavía. Sí. A la fecha podemos hablar de controlar. A futuro podrán tenerse, y esa es la idea, medicamentos que yo pueda decir hubo una reconstitución inmune y termino el tratamiento, entonces hablamos de curación. Todavía no se puede decir que lleguemos a eso, no estamos, pero sí llegamos a una enfermedad que puede ser controlable. Pero estamos hablando de una enfermedad que a través de los 30 años fue incurable, ahora es controlable, y nos tenemos un problema grave en cuanto a cuestión de sociedad, de cultura y de educación. Y eso no podemos resolver los problemas médicos o de salud de la población si no resolvemos los problemas sociales y culturales. Probablemente todavía no estemos en tiempo de ver ese cambio. ¿Sí? Si nos preguntamos cada uno en nuestro esquema, un infectólogo, un abogado, hace 20 años, ¿qué pensábamos nosotros sobre el problema? Claro. ¿Cuál era nuestra perspectiva y cuál es nuestra perspectiva ahora? Ahora en lo familiar, en lo social, ¿dónde estamos nosotros mismos como personas frente a este problema del SIDA? Sí. Entonces, probablemente todavía falte un poco más de tiempo de evolución de la enfermedad, de la epidemia, para que esa población termine de entender y entendamos que tenemos que protegernos, ¿no? Muy bien, vamos a un corte y regresamos en un momento. Recuerda que estás en un programa A Tu Salud.